Buenas, ahora vamos a ver la etapa de diseño. Esta etapa va a estar dividida en tres pedazos. Unas aclaraciones sobre diseño en general, eso es lo que va a incluir el primer video. Y después nos vamos a enfocar a diseño orientado a función y diseño orientado a objetos. Entonces empezamos con conceptos generales que están involucrados en todos los diseños. Bueno, comienza cuando los requerimientos ya están definidos. Eso quiere decir que es una etapa o una fase, mejor dicho, donde la entrada son los requerimientos, la SRS que acabamos de construir. Se realiza antes de la implementación. Esto quiere decir que no estamos todavía codificando, sin embargo, es una etapa ya más cercana a la codificación. Suele llamarse que es el lenguaje intermedio entre los requerimientos y el código, y es el desplazamiento del dominio del problema al dominio de la solución. De esto veníamos hablando, donde decíamos que la primera parte nosotros no teníamos que resolver los problemas, simplemente plantearlo como qué es lo que quería el cliente. Y acá ya empezamos a ver un poquito más desde el otro punto de vista, tratando de resolver lo que el cliente quiere, o por lo menos ya lo empezamos a pensar. Se produce desde representaciones más abstractas, es decir, en general uno piensa desde lo más grande a lo más chiquito. El resultado de esta fase se supone que es el diseño que se usará al final para implementar el problema. Bueno, acá tenemos la típica frasecita, y esta la saqué de Hall, que dice: hay dos maneras de construir el diseño de un software. Una manera es hacerlo tan simple que obviamente no haya deficiencias o falencias, y la otra manera es hacerlo tan complicado que no haya obvias deficiencias o falencias. Dice la primera de estas maneras, la manera de hacerlo fácil, es por lejos mucho más difícil de hacer, que es lo que yo les venía diciendo. A veces hacer un código entendible o fácil pasa a ser muy complicado. Esto requiere el querer aceptar objetivos con muchas limitaciones físicas, lógicas y tecnológicas. Y aceptar el compromiso cuando los problemas o los conflictos llegan y estos objetivos que nos habíamos planteado no se pueden cumplir. Y acá dice: no committed will ever do it until it is too late. Es decir, que en general la gente no lo va a hacer o no se va a comprometer hasta que ya era demasiado tarde el compromiso y las cosas ya andan mal. ¿A qué se refiere? A que hacer un buen diseño de software es difícil, y el objetivo debería ser no hacer un diseño tan difícil que la otra gente no lo pueda entender, sino más bien hacerlo tan fácil, que es la parte difícil de hacer, que la gente lo pueda entender. Ya verán que esta etapa, la etapa del diseño, es una etapa muy creativa, y como yo les dije, es una etapa donde nuestro cerebro tiene que estar mucho funcionando. No hay maneras de hacerla, no es programable, pongámoslo así. El objetivo es crear un plano del sistema que satisfaga los requerimientos. Como ya lo veníamos diciendo, es la etapa más crítica. Toda la parte del diseño, desde arquitectura hasta diseño detallado, es la etapa crítica. Es decir, son cosas que una vez que se hacen mal es muy difícil cambiarlas a la hora de implementación. El diseño determina las mayores características de un sistema, y eso también se refiere a lo que les decía, de que hay cosas que las vamos a decidir a la hora de diseño y que después no pueden ser cambiadas.
Y una de las principales características que tiene el diseño es que un diseño puede permitir que un testing o un mantenimiento sea bueno, o pueden hacer realmente un hell, un infierno de estas dos áreas. Por ende, para el testing y para el mantenimiento pasa a ser muy importante el diseño que se eligió. Los documentos de diseño forman la referencia para las fases posteriores, y esto, bueno, es algo que ya lo veníamos hablando en todas las fases. Los documentos que obtenemos de las fases anteriores nos llevan a la entrada, fácil o no, de las fases posteriores. Niveles en el proceso de diseño. Existen 3 niveles: el nivel arquitectónico, el nivel de alto nivel y el nivel detallado. El nivel arquitectónico es un poquito lo que veníamos hablando, identifica las componentes necesarias del sistema y su comportamiento y relaciones. Ese es el que ya vimos la vez pasada. El diseño de alto nivel es la vista de módulos del sistema. Habla de qué módulos del sistema se deben construir y qué se debe hacer con ellos y cómo deben organizarse. Esto en general está dividido entre diseño orientado a objetos y diseño orientado a funciones. Y por último viene el diseño detallado o diseño más lógico, que establece cómo se implementan las componentes. Fíjense que acá ya estamos en la etapa del cómo, o las componentes de los módulos, de manera que satisfagan las especificaciones que hicimos en la primera parte. Ya incluye detalles de procesamiento lógico, es decir, habla un poquito más de algoritmos y está mucho más cerca al código. Suelen estar muy cerca el diseño detallado y el diseño de alto nivel, y vamos a hablar de ello más adelante. Existen criterios para evaluar el diseño, existen maneras de decir este diseño sería mejor si tuviera tal cosa. El objetivo es encontrar el mejor diseño posible, entonces se debe explorar diversos diseños alternativos. Lo ideal es no hacer un solo diseño. Los criterios de evaluación son usualmente objetivos, pero no son cuantificables, por lo cual no son tan objetivos. Los principales criterios para evaluar un diseño son correctitud, eficiencia y simplicidad. Correctitud habla de el diseño implementa los requerimientos. En general se refiere a que si están hechas todas las cosas que en los requerimientos se plantearon. En general, uno tiende a pensar que es casi el único, el más importante, pero es importante saber que los otros dos también tienen relevancia. También habla de que si es factible ejecutar en la implementación este diseño planteado, dadas las restricciones, es decir, restricciones de persona, restricciones de hardware, todas las restricciones que están puestas en la SRS. Con respecto a la eficiencia, le compete el uso apropiado de los recursos del sistema, es decir, el uso de la CPU, el uso de la memoria. Y muchas veces se tiende, bueno, esto yo ya lo he mencionado, que muchas veces se tiende a pensar, dado que el hardware ahora pasó a ser bastante más fácil, a pensar de que la eficiencia dentro del diseño no es tan importante. Sin embargo, yo ya he hablado de sistemas nuevos, sistemas que quieren estar en toda la casa o en todas nuestras vidas. Entonces el hardware que podemos meter en ciertos lugares suele ser muy chiquitito y pasa a tener relevancia la eficiencia con la que usamos este hardware. Y por último, la simplicidad, que de vuelta, fíjense que la simplicidad, siempre uno en su cabeza tiene que pensar a la simplicidad asociada con el testing y con el mantenimiento. La simplicidad habla de que tiene un impacto directo en el mantenimiento. Como les dije, el mantenimiento es caro. Un diseño simple facilita la comprensión del sistema. Entonces, la simplicidad habla de la comprensión, y la comprensión es la que hace que luego la mantención sea más posible, hace a la facilidad del testing, hace
a la facilidad del descubrimiento de un bug. Y bueno, después voy a hablar mucho de esto, pero es importante que ustedes en su cabeza separen los dos conceptos. Testing es tratar de encontrar que existe un bug, pero a veces no sabemos dónde está ese bug, mientras que, ahí lo nombra, la facilidad del descubrimiento o corrección, que en general en inglés se llama debugging, es la búsqueda de ese bug que sabemos que existe. Entonces, a veces nosotros desde afuera, sin saber si es simple o no el programa, podemos tratar de encontrar bugs, pero después cuando los queremos resolver vamos a necesitar hacer un debugging y por ende vamos a necesitar entender el código. O nosotros o quien lo arregle, ¿no? Y por ende, una buena simplicidad en nuestro diseño, que nuestro diseño tenga simplicidad, nos va a facilitar la modificación de ese código. Lo loco es que muchas veces la simplicidad y la eficiencia es como que tienden para distintos lados o como que tiran para distintos lados. Entonces, no son independientes entre ellos, sino que uno tiene que ver con el otro y por ende hay que aprender a hacer un compromiso bueno, cuál de ellos es el que nos vamos a preocupar por, por resolver más primero, o si tenemos que elegir entre ellos. Y después existen los principios del diseño, como les dije, partiendo desde que el diseño es un proceso creativo. Aunque no existen maneras de decirle a alguien cómo hacer un diseño, porque no existen los pasos, por eso yo les decía, no es algo que pudiéramos hacer que una máquina haga, o haga bien, o haga óptimo. Sí existen estos que son los principios que nos ayudan a analizar qué es lo que estamos buscando. Los principios fundamentales son partición y jerarquía, de eso ya hemos hablado un poquito, pero ahora vamos a hablar un poquito más. Abstracción y modularidad. Sí, son como quien diría las guías de las metodologías para hacer un buen diseño. Partición y jerarquía, como ya lo habíamos dicho, viene desde el principio divide y conquistarás, ese es el gol. Divide el problema en pequeñas partes que sean manejables. Cada parte debe, es decir, cuando decimos partes manejables, en nuestra mente tenemos que poner que queremos dos cosas. Queremos, por un lado, que cada parte pueda solucionarse separadamente, pensando en quiénes la van a construir y tratar de poder dársela a grupos por separado, a cada parte. Y por otro lado, que cada parte pueda ser modificable separadamente. Y ahí estamos no solo pensando en dársela a otros grupos, sino en la independencia de concerns, ¿no? En la independencia que entre estos grupos no tenga que estar todo el tiempo uno llamándole, che, cambie esto, por favor, haz esto. No, tiene que haber cuanta más independencia mejor. Claro que las partes no son independientes, entonces, porque obviamente va a haber una comunicación, pero bueno, vamos a tratar de minimizarla. Esta comunicación que hay entre las partes, en general, hay que ser muy consciente que agrega complejidad, entonces hay que saber dominarla y hay que tratar de minimizar esta comunicación. A medida que la cantidad de componentes aumenta, el costo del particionado incluye la comunicación esta de la cual hablamos y la complejidad con que se sucede esta comunicación también aumenta. Entonces se supone que detenemos este particionado cuando nos pasa a ser caro. Ahí, hace muchos años, cuando empezaron a traer los clústeres a la FAMAF, los físicos estaban chochos porque los físicos a veces ponían problemas dentro de las computadoras y a veces para encontrar de que si la solución de ese problema salía o no, venía por días, bueno, todavía a veces esperan días, pero a veces esperaban mucho. Entonces, el hecho de que se empezaran a inventar estas máquinas que tenían CPUs en paralelo pasaba a ser muy grosso.
Y una vez, yo hablando con un físico, él me contaba el problema de que él podía dividir su problema en muchos pedacitos y poner un pedacito en cada CPU. Sin embargo, el tiempo que le llevaba a cada pedacito comunicarse con los otros y, y decirle, bueno, listo, yo ya tengo mi parte, era tan grande que él me decía, para mí lo más difícil es saber en cuántos CPU, cuál es la óptima cantidad de CPU usar. Y ahora lo estoy contando muy tontito y muy básico, pero la verdad que es uno de los problemas que se facean muchas veces la gente a la hora de resolver. ¿Hasta cuándo estoy optimizando en la división de tareas? Es un tema interesante. Entonces, tratar de mantener la mayor independencia posible entre las distintas partes simplifica el diseño y facilita el mantenimiento. Y también determina una jerarquía de componentes. Y está bueno. Esta jerarquía se forma a partir de la relación es parte de, es decir, este componente es parte de tal otro. Después tenemos la abstracción como principio. Es esencial en el particionado del problema. Es utilizado en todas las disciplinas de la ingeniería, es muy conocido y muy apreciada una buena abstracción, y la abstracción de una componente describe el comportamiento externo sin dar detalles internos de cómo se produce dicho comportamiento. La abstracción de componentes existentes representa los componentes como caja negra. Y está bueno porque es como que uno agarra una caja negra sin saber cómo está hecha, pero sabe qué servicios provee y cómo usarlo. Oculta los detalles, provee un comportamiento externo, como acabo de decir, útil para comprender un sistema existente y útil para determinar el diseño de sistemas que ya existen. Eso quiere decir que muchas veces nosotros podemos tratar, bueno, la abstracción es la que nos lleva a pensar en la reutilización de pedazos de código. Es importante entender que a esta altura de nuestro proceso de desarrollo, las componentes no existen. Entonces estamos hablando, estamos discutiendo de cómo hacer bien cosas que no existen. Hay que tener mucha imaginación. Para decidir cómo interactúan las componentes, solo el comportamiento externo debería ser relevante. Y la abstracción nos permite concentrarnos en un componente a la vez, es decir, nos permite abstraernos de todos los demás, y eso está bueno. Entonces permite considerar un componente sin preocuparse por los otros, permite que el diseñador controle la complejidad, permite una transición gradual de lo más abstracto a lo más concreto, porque se supone que después nosotros nos vamos a ir, como quien diría, para adentro, y es muy necesaria para solucionar los problemas separadamente. Fíjense que esto es lo mismo, no sé si les ha pasado alguna vez, pero en la vida entera, cuando ustedes tienen un problemón gigante, muchas veces la manera de solucionar o de ver cómo solucionar un problemón gigante es simplemente entender cuáles son las partes de ese problema que tenemos que resolver y luego solo focalizarnos uno y olvidarnos que todas las otras también existen. Pero focalizarnos en una nos permite tal vez resolverlo o ver el problema como si fuera más pequeño, lo cual no es cierto, el problema sigue siendo tan grande. Sin embargo, al poder focalizarnos en una, si realmente lo dividimos correctamente, la factibilidad de las cosas es más amplia. A grandes rasgos existen dos tipos de abstracciones, la abstracción funcional y la abstracción de datos. La abstracción funcional especifica el comportamiento funcional de un módulo. Los módulos se tratan como funciones de entrada y salida. Casi todos los lenguajes nos proveen una abstracción funcional, como serían los procedimientos, las funciones, etc.
Un módulo funcional puede especificarse usando una pre y una post, que querría decir, bueno, qué es lo que se supone que yo le voy a dar a este módulo y qué es lo que se supone que el módulo me va a contestar. Y forma las bases de la metodología orientada a funciones, que vamos a ver más adelante. Por otro lado, la abstracción de datos es una entidad del mundo real que nos provee servicios al entorno. En el mismo caso, para las entidades de datos se esperan ciertas operaciones de un objeto, es decir, maneras de pedirle cosas a ese objeto. Los detalles internos no son relevantes y más aún está bueno no saberlos. Y la abstracción de datos provee que los datos se tratan como un objeto junto a sus operaciones, que las operaciones definidas para un objeto solo puedan realizarse sobre este objeto y desde afuera los detalles internos del objeto permanecen ocultos y solo sus operaciones son visibles. Esto es el ideal. A veces hay cosas sucias donde la gente se mete, que vamos a tratar de no hacer. Bueno, y muchos lenguajes soportan esta abstracción. Obviamente, en general, es la base de los orientados a objetos. Ejemplos de eso son Ada, C++, Java. Ustedes, bueno, deben conocer, hay muchísimos. Por último, la modularidad. Un sistema se dice modular si consiste de componentes discretas. Fíjense que esa palabra discretas, bueno, ¿qué vendría a significar acá? Vendría a significar separadas de una de otra, tal que puedan implementarse separadamente y un cambio en una de ellas tenga el mínimo impacto sobre las otras. La modularidad provee la abstracción en el software, es el soporte de la estructura jerárquica de los programas, mejora la claridad del diseño y facilita la implementación y bueno, al igual que lo veníamos hablando, reduce los costos de testing, debugging y mantenimiento. Fíjense que siempre lo nombran a esto de testing y debugging y mantenimiento porque suele ser mucho más caro de lo que la gente cree al principio. Es importante entender que no es simplemente cortar en pedazos el programa, es decir, no es fácil elegir en qué pedazo cortar y cómo cortar. Se necesitan criterios de descomposición y bueno, obviamente es como el subsumir, bueno, la conjunción de una buena abstracción y de un buen particionamiento nos va a dar una buena modularidad. Existen dos tipos de estrategia dependiendo de que si vamos, muchas veces depende, no siempre, pero muchas veces depende de si vamos a rehusar o no. Pero existe la estrategia top-down y la bottom-up. La bottom-up es empezar de abajo y ir subiendo y la top-down es desde arriba más hacia abajo. Inicialmente lo más típico es usar una top-down, pero bueno, cuando uno ya se va haciendo canchero en algún problema en particular, a veces pasa a serle más factible la bottom-up. Entonces, un sistema es una jerarquía de componentes y, como les dije, existen estos dos enfoques. La top-down comienza en las componentes de más alto nivel o las de mayor abstracción y construye las componentes de niveles más bajos descendiendo en esta jerarquía. La bottom-up comienza por las componentes de más bajo nivel en la jerarquía y prosigue hacia los niveles más altos hasta construir todo el sistema en su totalidad. En la top-down, el diseño comienza con la especificación del sistema, se definen los módulos que implementarán la especificación, se especifican los módulos subordinados a esos módulos iniciales y luego iterativamente se trata a cada módulo como si fuera un problema nuevo. El refinamiento procede
procede hasta alcanzar un nivel donde el diseño pueda ser implementado directamente o fácilmente, y en cada paso existe una clara imagen de lo que era el diseño en su totalidad, porque fíjense que empezamos desde un diseño total hasta hacerlo más chico. Suele ser considerado el enfoque más natural para manipular un problema, y la mayoría de las metodologías de diseño se basan en este enfoque. Pero ¿qué sucede? La factibilidad es desconocida al final. Puede ser que nosotros todo el tiempo estemos presuponiendo que vamos a poder hacer una implementación, y puede ser que esa implementación al final no sea posible. Es decir, la realidad es que al fin y al cabo ninguno de los dos métodos de empezar desde abajo para arriba o desde arriba para abajo se usan, pero bueno, se usan más o menos entre ellos. Fíjense que la primera parte, esto de diseñar módulos grandes y después ir a los más chiquitos, es de alguna manera un refinamiento paso a paso. Existen pros y existen contras. Y bueno, estos son conceptos, como les dije, generales, y ahora nos vamos a enfocar más en todo lo que es el diseño a función, orientado a función, y el diseño orientado a objetos.